Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, y de los hijos de Emán, Jehiel y Simeí, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Ahora sigue lo que vamos a compartir hoy. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar. Y vamos a ver qué hizo Ezequías, que eso es lo que más nos interesa. Verso 20. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Otra vez, a ver. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Otra vez. Y levantándose al mediodía, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Amén. Bueno, ¿qué hizo y para qué mandó a limpiar el templo el rey Ezequías? Ustedes saben que el templo estaba vuelto nada. El rey Acaz lo había destruido. El papá de él, de Ezequías, que era el rey anterior, era malo y había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Antes de sellar el templo para que nadie volviera a entrar, entró al templo y destruyó todas las cosas que había en el templo. Entonces rompió la mesita del tinto, rompió el altar donde el pastor ponía la Biblia, rompió todos los bafles, rompió el piano, rompió la batería, rompió los videobin, rompió todas las mesas, las desbarató, las sillas las partió, de tal manera que eso quedara inservible. Y comenzaron a pasar los años y esa casa se comenzó a llenar de cucarachas, de ratones, de telarañas. Y ese lugar se volvió una cosa fea, que olía feo. Y entonces cuando el hijo, que es un hombre conforme al corazón de Dios, que es el rey Ezequías, fue puesto en la casa de Jehová, su corazón, desde que él era niño, siempre estaba deseando estar en la casa de Dios, pero su papá no lo permitía. Era el rey. Entonces el día que su papá se muere y lo sacan, ese día este joven de 25 años de edad dice: lo primero que quiero hacer antes de cualquier otra cosa en esta nación como rey es abrir la puerta de la casa de Jehová.
Necesito que los sacerdotes, los levitas y todos los que tienen la instrucción de entrar en el templo, entren y reconstruyan y reparen todas las cosas. Saquen toda la basura, limpien todas las ratas, echen fuera todos los demonios y que la casa quede bonita. Porque la casa debe ser bonita para Dios. Delante de los ojos del rey, todo el mundo inmediatamente comenzó a obedecer y se fueron y sacaron todas las cosas, limpiaron, restauraron las sillas, todo lo que estaba dañado, volvieron a armar las mesas, todo quedó perfecto. Y cuando ya estaba listo, entonces fueron y le dijeron al rey Ezequías. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Tan pronto escuchó que ya todo estaba listo, dijo: muy bien, muy bonito, ahora que nos sirva de museo para que todo el mundo sepa cómo era que se adoraba a Dios. ¿Sí? ¿Así fue? No. ¿Qué hizo él? ¿Qué fue lo primero que hizo tan pronto se enteró que la casa estaba lista? ¿Él qué hizo? Por favor, ayúdeme a leer verso 20. Y levantándose por la tarde, temprano, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió y entró en la casa de Jehová. O sea, nosotros tenemos una tarea, mis amados, y es mantener linda la casa que Dios ha puesto, que nos ha dado, para que sea nuestra casa en donde rendimos culto a Dios. Esta casa que es la iglesia, Dios quiere que la tengamos hermosa. Hace algunos años tuve la oportunidad de invitar a la iglesia a los pastores de toda la zona norte de Bogotá. Y ellos estuvieron en la iglesia, todos los pastores recibiendo una palabra. Como era en mi casa, o sea, en nuestra iglesia, ese día me tocó a mí dar la palabra a todos los pastores de la zona norte. ¡Qué honra! Y cuando comenzaron a llegar los pastores y comenzaron a ver la forma como teníamos ordenada nuestro templo, entonces teníamos unos cuadros hermosos, teníamos un reloj bien bonito, eléctrico, parecido a de campana, pero eléctrico, muy bonito, todo muy bonito estaba en nuestra casa. Entonces cuando llegaron los pastores dijeron: ¡wow! En este lugar se hacen las cosas diferentes como se hacen en los otros lugares. Porque uno entra a la casa de los pastores y es lo más bonito, pero uno entra al templo y allí no está lo más bonito. Pero lo que yo he entendido, mis amados, es que la casa donde venimos a adorar a Dios tiene que ser lo más bonito que nosotros tenemos en nuestras vidas, porque es lo que le hemos consagrado a Dios, y a Dios no le podemos dar de lo que sobra. Nosotros tuvimos un día que decir un alto a las personas que traían cosas a la iglesia, porque ¿saben qué había pasado? Algunas personas se habían acostumbrado a traer lo que les sobraba en sus casas. Compraban una nueva sala y decían: llevemos eso para la iglesia, lo que es la sala vieja. Había algo cambiaban algo en la habitación de los niños, compraban juguetes para el niño, y los juguetes viejos, los rotos, lo viejo, decían: llevemos eso para la iglesia, ya puede servir en la iglesia. Y es que a veces tenemos el concepto que la iglesia es un basurero en donde llevamos las cosas viejas, lo dañado. Y yo creo que nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad, porque el lugar más bonito que debe haber en nuestras vidas debe ser la casa de Dios, donde vamos cada domingo a rendirle culto a Dios. El mejor piso, las mejores cosas, lo más bonito tiene que ser consagrado a nuestro Dios, no lo más malo. Dice la Biblia que Caín llevó del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero Abel llevó de sus ovejas la más gordita, la más bonita, sana completamente, y se la ofreció a Dios. Y vio Dios a Caín y a su ofrenda y no le agradó, pero vio a Abel
y a su ofrenda, y le agradó a Dios y puso sonrisa en el rostro de Dios. O sea, cuando nosotros le damos a Dios, no puede ser lo que sobre, tiene que ser lo mejor. Ahora, yo recuerdo una canción, un bambuco que cantábamos, o que yo escuchaba desde niño, acerca del día domingo, que es el día para alabar al Señor. La canción decía: mañana es domingo, deja que me lave, suavecito mamá, con jabón de olor. Subiré la cuesta, bajaré el collado, y mañana mismo yo veré al doctor. ¿Saben qué es el domingo? ¿Qué es el domingo? El domingo es el día para ponernos la pinta más bonita. No es el día para venirnos descachalandrados en chancletas a la iglesia. Yo no sé si hoy habrá alguno en chancletas aquí. No quiero que ahora comiencen a señalarlo, pero sí, no es. El domingo es el día para ponernos bonitos, porque vamos a venir delante de la presencia del Señor. Es el día en que debemos bañarnos mejor. Es el día en que debemos echarnos el mejor perfume, porque a Dios siempre hay que darle lo mejor, no lo que nos sobre. No, ya mamá, ya eso, cualquier pantalón da lo mismo, da lo mismo. No, hoy es el día de descanso, eso Dios entiende. Dios entiende. Entonces tú eres de los que a tu papá y a tu mamá no les das algo bueno porque ellos entienden, pero a la novia sí les das lo mejor. Con ella sí te endeudas para comprarle un collar. Con ella, con el novio sí te endeudas para comprarle lo mejor, pero al papá o a la mamá le sale con una tarjeta de 200 pesos. Entonces esa filosofía tenemos con Dios, que Dios me entiende. Y entonces cuando le voy a una ofrenda, me meto la mano al bolsillo y las monedas que tenga, Dios entiende. Pero en cambio si estamos metiendo en un viaje, en una inversión, en algo en la casa, que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, pero a Dios entiende, y le damos lo menos importante. En la casa de Dios, escuchen mis amados, tiene que estar lo mejor. El rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que su corazón estaba en la casa de Dios. Era un antecesor, el tatarabuelo de Ezequías. Y dice que él, su deseo y su anhelo cuando salía a las batallas era volver a Jerusalén para entrar a la casa de Dios, porque allí estaban sus afectos, su corazón estaba en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos 10:25 antes de estudiar sobre la casa de Dios. Hebreos 10:25. ¿Qué dice la palabra? 1, 2, 3. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Wow. Hay algunas personas, mis amados, que el día domingo lo hacen de manera cíclica. Entonces dicen: este domingo voy a la iglesia, al otro domingo no, porque ya fui y vuelvo dentro de 15 días o dentro de 20 días, porque no me voy a fanatizar y me voy a volver un religioso tampoco. Entonces, tanto así que uno llega a la iglesia, les pide, levante la mano los que no estuvieron hace 8 días, y el 30% de la iglesia levanta la mano o más. Eso quiere decir que para nosotros no es importante el día de congregarnos. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando alguien llega de visita y entonces dicen: hoy no vamos a poder ir a la iglesia porque es que como vino visita. O sea que para ustedes es más importante esa visita que cumplirle a Dios. Entonces Dios, para que ustedes siempre le cumplan, no le va a volver a mandar visita.
Hay personas que reciben a sus familiares que vienen de fuera y en vez de traerlos a la iglesia ese día, dicen, no, pues no vayamos a la iglesia porque como nos llegó visita. Y entonces, en vez de que sea la oportunidad de que conozcan y sepan que ustedes se congregan y escuchan la palabra de Dios, ese día no vienen, porque para que no se enteren. No hay necesidad que sepan. Y si no, entonces si vamos a la iglesia, los dejamos aquí solos, qué pena. O ya no oran ese día en los alimentos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, hay una instrucción de parte de Dios y es no dejando de congregarnos. Ahora, Dios se inventó que cada 8 días descansemos. Dice la Biblia, 6 días trabajarás y el séptimo día es de reposo, día dedicado al Señor. Y ese día debería ser sagrado para nosotros, para venir a escuchar la palabra de Dios. O sea, no puede haber nada más importante ese día que es dedicarle al Señor. Ese día es un día esperado, anhelado y deseado. ¿A qué venimos a la iglesia? Vamos por favor, allí en el libro de Primera de Timoteo 3:15. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Primera de Timoteo 3:15. Dice la palabra. Vamos a leerlo del verso 14 para que lo entendamos. Está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, 1, 2, 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la casa de Dios, ¿qué es? La iglesia del Dios viviente. ¿Qué más es la iglesia o qué es la iglesia? La columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? Venimos a escuchar la verdad. Lo que Dios nos quiere decir. ¿Cómo debemos estar caminando en nuestra vida y la dirección que Dios quiere para nuestra vida? Entonces venimos el domingo aquí a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios. Y el Señor nos dice qué debemos, por dónde debemos caminar y cuál debe ser nuestra vida en esa semana. Entonces comenzamos a caminar una vida de una semana recta con Dios porque ya oímos la voz y la dirección de Dios. Y resulta que el siguiente domingo no fuimos a la iglesia. ¿Qué pasa si no vamos al siguiente domingo a la iglesia? Escúcheme bien, no recibimos la instrucción que Dios da para nuestro caminar con Él. Entonces esa semana no tenemos dirección y comenzamos a caminar diferente, por otro lado. Y de pronto volvemos el domingo a la iglesia. O sea, 15 días después de haber estado escuchando la palabra de Dios, volvemos. Y esos 15 días después, otra vez volvemos y otra vez comenzamos a caminar rectamente con la mano del Señor. Pero lo que Dios quiere es que nuestra vida siempre sea una vida recta delante de sus ojos. Ahora, cuando venimos un domingo y resulta que ese domingo se enseñó cómo ser un buen esposo, según la palabra de Dios, o cómo administrar las finanzas, y resulta que ese domingo nosotros no vinimos, pero habíamos venido hace 8 días que se nos había enseñado cómo ser un buen padre. Entonces comenzamos a comportarnos como buenos padres, pero seguimos siendo malos esposos. Seguimos fallando en nuestra relación matrimonial. ¿Por qué? Porque no escuchamos la dirección puesta por Dios para mi matrimonio.
Ahora, ¿qué es lo que hace el siervo de Dios que predica la palabra de Dios? Porque yo espero, el niño le gusta cuando yo hablo y él también. Entonces, por eso dice que escucha la palabra de su pastor y la sigue. Entonces, cuando yo vengo a escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que hay una persona que Dios ha puesto en esa iglesia de sana doctrina para que traiga la palabra. ¿Ustedes han oído hablar que Ecofamiliar es una iglesia de sana doctrina? ¿Han oído eso? ¿Qué es ser una iglesia de sana doctrina? Escúcheme bien. Es una iglesia donde se predica la palabra que está en la Biblia, donde se abre la Biblia, se leen unos pasajes de la Biblia y se enseña sobre los pasajes que se leyeron. Y no es un lugar donde yo vengo y leo un versículo de la Biblia y hablo del bazar que tenemos en la semana, o me dedico a hablar otro tema totalmente diferente de lo que hemos leído. No, sana doctrina es donde se abre la Biblia, se entiende y se enseña lo que está en la Biblia. Cuando en algún lugar se abre la Biblia y se lee de pronto, pero se enseña algo diferente a lo que está en la Biblia, eso no es sana doctrina. Entonces, ustedes preocúpense, mis amados, el día que algún pastor o alguien predique aquí en la iglesia algo que no está en la Biblia. Eso se llama doctrina errada. Así sea un solo domingo donde se predique lo que no está en la palabra, o que alguien venga y abra un versículo, lo lea y enseñe sobre otra cosa. Entonces, ¿para qué leyó el versículo? Si la idea es enseñar lo que está ahí en la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué hace el pastor o el siervo que predica acá al frente? ¿Qué hace? Se va y se arrodilla, y eso es lo que yo hago siempre. Se va y se arrodilla delante de Papito Dios antes de pararse acá. Y le dice: Señor, te pido que me des la palabra que tú quieres darle a la iglesia. Te pido que me digas de qué debo predicar para que yo haga solamente lo que tú me estás mandando a hablar. En el nombre de Jesús, preparo la palabra, y cuando yo vengo y predico la palabra, entonces yo sé que no es mi palabra, porque además le pedí: Señor, cierra mi boca. Si tú quieres decir, no quieres decir lo que yo quiero decir, cierra mi boca y no lo permitas. Entonces, cuando hay personas que vienen a la iglesia por primera vez, por segunda vez, quizá más, y de pronto alguien los invitó y se está predicando, y voltean a mirar a la persona que lo invitó y le dice: ¿y fue que usted le contó todo al pastor de lo que yo estaba diciendo? ¿Y usted por qué le dijo todo eso? ¿Por qué tenía que ventilar en público mis pecados? ¿Por qué tenía que decir eso acá? Entonces la persona dice: no, yo no le dije nada. Es que no es el pastor el que está hablando, es Dios el que está hablando, porque es su palabra. Y yo le pedí que se dijera la palabra que él quería y no la que yo quería. Por eso hay domingos, aunque yo comparto la misma palabra en los 3 cultos, hay reuniones en las que hay temas que no se mencionan. Y hay reuniones donde por alguna razón Dios hace que uno se salga de lo que tiene escrito acá para que diga otra cosa que está en la palabra también, pero que necesita la iglesia o una persona en particular dentro de la iglesia. Entonces, eso es lo que se llama la sana doctrina. Ahora, si tú sabes que esta iglesia es una iglesia de sana doctrina, entonces tú vienes a la iglesia que es la columna y baluarte de la verdad. O sea, el lugar donde está la verdad es la iglesia. Ah, que tú te quieres casar y no sabes con quién casarte. Ven a la iglesia. De pronto también abre los ojos, que por ahí puede estar. Muy probablemente ahí está. Muy seguramente. A veces es que no hemos abierto bien los ojos en el momento de abrirlos. Hay hermanos que oran
Con un ojo oran a Dios y con el otro van mirando. Están, Señor bendito. Oh, esta puede ser la mía, Señor. Y así. Y eso está bien. Y eso está bien. Pero uno viene a la casa de Dios ¿a qué? A oír la palabra de Dios, a entenderla y ¿a qué? Y a salir de aquí a obedecerla. Porque si tú estás viniendo a la iglesia y te enteras de la verdad, pero sales de aquí y sigues haciendo lo que a ti te parece, entonces tú estás haciendo algo equivocado conforme lo que Dios manda. Si venimos a la iglesia y Dios nos dice algo, lo que tenemos que hacer es obedecer, salir a obedecer. Y si no, ¿para qué vinimos? ¿Y para qué nos entusiasmamos y nos arreglamos y nos emperifollamos para venirnos a la casa de Dios a que Dios nos hable por cultura general? Eso no sirve. Lo que sirve es el que oye, entiende y obedece la palabra de Dios. Hace algunos años, mi hermana Vilmelena es una de las pastoras aquí de la iglesia. Este fin de semana está en encuentro con su barca de damas, coordinando un encuentro de damas. Y ella a veces no está porque está o en Ibagué o está acompañando encuentros de jovencitas o algo, siempre sirviendo el fin de semana al Señor. Y resulta que mi hermana Vilmelena comenzó a venir aquí a la iglesia con mi madre. Y comenzaron a asistir a la iglesia. Pero resulta que mi madre tenía en su casa, en la sala de la casa, el Sagrado Corazón de Jesús en la sala ahí puesto. ¿Saben quién había comprado ese Sagrado Corazón de Jesús? Mi papi, cuando se casaron hace 50 y pico de años. Ya estamos acercándonos a los 60. Y entonces mami decía: yo cómo voy a quitar esa imagen que me la regaló, la trajo Alonso a la casa, mi marido. Entonces eso era intocable, ¿no? Entonces un día Vilmelena, ya ambas venían a la iglesia, ambas escuchaban la palabra de Dios. Y entonces Vilmelena se le acercó a mi madre y le dijo: mami, ¿tú para qué vienes a la iglesia? Entonces mi mami le dijo: pues a oír la palabra de Dios. ¿Para qué, mami? Pues para ponerla por obra, para obedecerla. Para eso vengo. Entonces, ¿por qué todavía tienes ese cuadro del Sagrado Corazón, que es una imagen de idolatría, en la sala? ¿Por qué todavía lo tienes? Entonces mami agachó la cabeza y dijo: no, es que ese cuadro me lo regaló tu papi. Y entonces le dijo: mami, si venimos a escuchar la palabra de Dios, la entendemos y salimos y seguimos viviendo igual, ¿qué nos diferencia de la gente del mundo? No vinimos a oír, entender y obedecer, aunque nos cueste obedecer. Entonces mi mami le dijo: bueno, mi hijita, sí. Entonces cuando alguien me regala un cuadro bien bonito, yo la quito y la pongo ahí. Y mi Vilmelena comenzó a mover la pierna así y dijo: no, mami, hasta que te regalen. Bueno, lo cierto es que se fueron. A los 15 días mi madre salió de su apartamento, pidió un taxi y se llevó el cuadro del Sagrado Corazón para la iglesia. Y ahí estaba yo en la iglesia cuando recibo a mi madre y se me acerca y me dice: mi hijito, es un cuadro como del piso hasta acá. Mi hijito, yo sé que tengo que destruir esto, pero no me atrevo a hacerlo yo. Te pido el favor que lo hagas tú, mi amor. Yo le dije: claro, mi vida, pero vamos a hacerlo en oración. Y vamos a cortar todas las maldiciones que pudieron entrar en nuestras generaciones por esta idolatría. Y vamos a orar bendiciendo a 1000 generaciones de aquí para allá. Y vamos a cortar toda atadura y todo problema que pueda generar este cuadro. Oramos ese día, hicimos una liberación sobre nuestra familia. Y yo desbaraté el cuadro, rompí, me cubrí con la sangre de Cristo antes de ponerme a hacer eso. Y rompí, hasta el vidrio lo rompí, los marcos los rompí.
Porque mi madre me dijo: mijito, ¿y esos marcos no nos sirven para poner ahí otro cuadro bien bonito? Dijo: porque es que ese marco es fino. Y yo le dije: mi vida, la Biblia dice que no codiciarás de eso ni oro ni plata para ti. O sea, esas cosas que no son buenas para mí, no son buenas para nadie. Yo no puedo ir a regalar ese cuadro, ni tampoco puedo pretender ir a venderlo, porque un cuadro de esos puede ser que valga 20 millones de pesos como una reliquia. Puede que haya pasado de tátara hasta los bisabuelos y luego llegó a nosotros. Y entonces dice: no, pero eso es un platal. Pero dice la Biblia que de eso no codiciarás ni oro ni plata, porque es abominación a Jehová. Ese día rompimos, desbaratamos, rompimos el cuadro, oramos y lo botamos en un lugar que no le pudiera servir a nadie. Mis amados, si ustedes tienen en su casa esas botellas de whisky que les han regalado por su trabajo, en su empresa, y ustedes la tienen ahí, dicen: uy, pero es que yo ya no veo, pero es que eso es un platal. Cada botella de esa vale 250,000 pesos. No es que son chivas. Pues yo te tengo una chiva mejor. Eso que tú tienes que hacer con eso no es venderla, ni codiciar plata ni oro de esas botellas de whisky. Debes llegar esta tarde a tu casa, escúchame, si eres obediente. Y no solamente porque lo diga el pastor, sino porque lo dice la palabra de Dios. Debes llegar a tu casa, destapar esas botellas y ni la pruebes, ni la huelas, porque ese olor puede generar en ti el deseo. Vete al sanitario y en el nombre de Jesús de Nazaret vas a botar ese whisky en el sanitario y vas a decir: si esto no es bueno para mí, no es bueno para nadie, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mientras oras vas a botar eso que no puede estar en tu casa, porque tú no puedes tener en tu casa lo que Dios abomina. Y dice la Biblia: los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si algo tenemos que hacer con las cosas que no son buenas, es botarlas, como hicieron en la casa de Dios con todas las cosas sucias que sacaron de la casa de Dios. Amén. ¿Is clear? Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile: obedezca, papito. Obedezca, papito. ¿Y quién le contó al pastor que yo tenía esa botella de whisky? No me lo dijo a mí nadie, fue Dios el que lo acabó de hablar. ¿Ustedes creen que de verdad nosotros somos tan bobitos de venir a predicarle a una persona porque sabemos que está haciendo algo? No, aquí lo que predicamos es la palabra de Dios, no le predicamos a uno en particular. Pero Dios, que sabe todo, a cada uno le habla de manera particular. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos habla eso? Obedecer. Mis amados, todos los que están viniendo a la iglesia hace ya más de un año o más. Yo he predicado en este año sobre este tema de esa manera. ¿He predicado alguna vez? No, ni siquiera estoy repitiendo tema, mis amados, para que sepan que es de Dios para ti que hoy estás en este lugar. No es que el pastor siempre predica lo mismo, no es verdad, es para ti, de Dios. Así que obedezca, papito. Vamos a lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 3, cómo debemos comportarnos, porque él estaba diciendo: por citarlo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, ¿cómo se debe conducir uno? ¿Cómo se debe comportar? Es lo que estaba antes de eso. Entonces vamos a leer lo que está antes, o sea, del 1 al 7. No alcanzamos a leer todo, pero dice así: palabra fiel. O sea, está hablando Dios diciendo: esto que yo estoy hablando es fiel, esto no cambia, esto es así. Si alguno anhela obispado significa liderazgo, digan liderazgo. Buena obra desea, o sea, es bueno ser líder. Pero es necesario que el líder, que el obispo sea como irreprensible. Digan lo mismo.
Otra vez. ¿Qué es irreprensible? Una persona irreprensible es aquella, escúcheme bien, de la cual nadie tiene nada malo que decir con la verdad. Esa persona es irreprensible. O sea, la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, somos gozosos, felices si alguien viene a hablar mal de nosotros y está mintiendo. Deberíamos brincar de la alegría en una pata y decir: gloria a Dios, soy digno de ser vituperado como Jesús, sin causa. En vez de venir: no, es que allá todo el tiempo andan hablando mal de uno. Y no, tampoco. Es que si es mintiendo, usted dele la gloria a Dios. Pero si es de verdad que están diciendo que usted es un ladrón y usted es ladrón, están diciendo que usted es fornicario y usted es fornicario, si están diciendo que usted es vulgar y usted es vulgar, entonces sí baila. Debería ir a agachar la cabeza y pedir perdón, y avergonzado de rodillas delante de Dios prometerle que no va a volver a hacer eso. O sea, cuando a una persona lo vituperan, lo persiguen y dicen cosas malas contra ella, y es la verdad, eso es otro tema. Pero si es mentira lo que están diciendo, deberíamos levantar nuestra mano y decir: gloria a Dios. Qué honra que me da Dios de ser ofendido sin causa, como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, como fue ofendido Jesús sin causa. Eso es una honra. Entonces, una persona íntegra es aquella que en todas las áreas de su vida camina rectamente. Y a eso venimos a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios para caminar rectamente. Y en la iglesia y fuera de la iglesia debemos comportarnos así, los miembros de la iglesia. ¿Qué más dice la palabra? Marido de dos mujeres. O sea que una persona irreprensible es el hombre que tiene una sola mujer, no dos. Y que no anda como picaflor desbaratando un matrimonio y armando otro, y otro, y otro. No, el hombre irreprensible es el hombre que tiene una sola esposa. O es la mujer que tiene un solo marido, y que no es doña Flor y sus dos maridos, sino un solo marido. Bueno, es que ese fue el nombre de una película que presentaron hace muchos años, cuando yo tenía 17 años. Doña Flor y sus dos maridos. Pero es que esto, lo que estamos hablando, es tanto para el hombre como para la mujer. Digan conmigo: marido de una sola mujer. ¿Qué más dice la palabra? Sobrio. Digan: sobrio. ¿Cuál es el antónimo de sobrio? Ebrio. Bajo el efecto del alcohol o de la droga o de la ira. Una persona que está bebiendo y que bebe entre semana o el viernes en la noche y que viene aquí enguayabado el domingo a escuchar la palabra de Dios, ¿sabe cómo viene? Con dolor de cabeza. ¿Eso da el guayabo? A mí alguna vez me dio. Con dolor de cabeza. Y la palabra de Dios que se está predicando es el martillo que golpea la roca. Entonces esa persona está escuchando y eso es pa, pa. Y con dolor de cabeza, eso siente como que le están clavando una puntilla en la cabeza. Y la persona viene y escucha la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios está haciendo es agarrándole, pegándole 3 cachetadas. ¡Pa! Entonces la persona sale de aquí y dice: uy, no, qué tenaz. Y el pastor debía bajarle un poquito al volumen. Y ese micrófono suena muy duro. No es el micrófono.
Es que en tu cabeza tienes cosas que la palabra de Dios está golpeando. Entonces tú sales de este lugar y tú en esa semana tienes que caminar recto. ¿Sabe para cuánto tiempo alcanza la palabra de Dios que se recibe el domingo? Por 8 días. Y tú tienes que venir dentro de 8 días a volver a escuchar la palabra de Dios para la otra semana. Pero si tú no vienes a la iglesia porque no te congregas siempre, entonces el siguiente viernes vas a beber, o vas a fornicar, o vas a cometer un pecado, y obviamente a los otros días vuelves a la iglesia. Y cuando vuelves a la iglesia otra vez, ¡pa! ¡Pa! Y tú dices, no, pero es que uno va allá a que le den cachetadas. Y hay gente que dice, a mí me gusta ir a Ecofamiliar porque a uno le dicen las cosas como son. Sí, pero si sales de aquí, vuelves y te emborrachas, entonces estás perdiendo el tiempo. Venimos a la iglesia a oír, a entender y a obedecer la palabra de Dios. Porque si no, entonces porque yo soy un masoquista. Me gusta que me anden dando duro. Y todo el tiempo salgo golpeado. Y por eso hay personas que dicen, uy, esa palabra de Dios sí tenía mucho filo. Mucho filo. Es que usted seguro en esta semana estuvo justo haciendo el revés de lo que la palabra de Dios manda. Así que si venimos a la iglesia, Dios nos habla porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Venimos para equiparnos, para recibir el kit de nuestra vida, para vivir una vida recta delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces a eso venimos a la iglesia. La iglesia debería ser el lugar más anhelado. Venir a la iglesia debería ser el lugar deseado, porque Dios desciende y nos habla a sus hijos en la iglesia. Amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile, tienes que venir a entender y obedecer la palabra de Dios. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Por eso, ahora entienden por qué le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, solamente quiero cerrar con esta conclusión. Si yo ya sé cuál es la verdad, porque la palabra de Dios lo reveló, me lo enseñó, entonces ¿yo qué debo hacer al salir de este lugar? A obedecer lo que Papito Dios me está mandando a hacer. Yo no puedo seguir con esa imagen del Sagrado Corazón el resto de mi vida, sabiendo que con eso yo lo que estoy haciendo es morcillas al diablo. Yo no puedo venir a escuchar la palabra de Dios y Dios me dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y yo sigo tomando como si Dios no me hubiera hablado. ¿No le da pena con Dios eso? La Biblia dice que los borrachos, los maldicientes, los idólatras, los mentirosos, los afeminados, los que se echan con varones, los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Si tú estás viviendo en unión libre con tu mujer, tú deberías ordenar esa área en tu vida y venir a recibir la bendición de Dios al altar. Si ya lo sabes, ¿cómo sigues dando tregua en esto? Eso se llama obedecer lo que Dios me está mandando en mi vida. Si Dios te dice que debes ofrendar, traer al altar tus diezmos y tus ofrendas, debemos obedecer. Porque ¿para qué Dios nos pide obedecer? ¿Para castigarnos o para bendecirnos? Para bendecirnos. Es solamente para eso. Pero si tú vienes a la iglesia donde se predica la verdad,
como es ecofamiliar, gloria a Dios. Y tú sales de este lugar y no obedeces. Entonces tú eres masoquista. Te gusta que te golpeen, pero no te gusta obedecer y cambiar tu historia.